críticas de diversos sectores, ¿no? Porque son ahora los jóvenes entre 16 y 18 que van a ser tratados como adultos. A ver, no me preocupa la crítica de los sectores... Pero hay Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, ¿no? Claro. No solamente son críticas de organismos internacionales, que ya vamos a ver también, sino también aquí Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, son las mismas entidades, Diana, que han permitido durante todo este tiempo que la criminalidad campee en nuestro país bajo un enfoque, yo voy a decir con todas sus letras, pro-delincuente. La justicia en nuestro país es una justicia pro-delincuente que vela más por el derecho de los criminales que por el derecho de las víctimas. El congresista Alejandro Moñante explica los alcances de la nueva ley que permite juzgar como adultos a menores entre 16 y 18 años que cometan delitos especialmente graves, frente a las objeciones del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como UNICEF. El parlamentario argumenta que la norma no elimina la protección al menor, sino que busca desincentivar la delincuencia juvenil. Más detalles a continuación. De Renovación Popular, que es precisamente el autor de esta ley que ha sido promulgada este fin de semana. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Diana. Bueno, críticas de diversos sectores, ¿no? Porque son ahora los jóvenes entre 16 y 18 que van a ser tratados como adultos. Entonces, ¿cuándo va a empezar a regir esta norma? Bueno, ya se publicó, ¿sí? ya estaría vigente, ¿no? Vigente a partir del día domingo, o sea, desde el día de ayer. A ver, no me preocupa la crítica de los sectores... Pero hay Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, ¿no? Claro. No solamente son críticas de organismos internacionales, que ya vamos a ver también, sino también aquí Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, son las mismas entidades, Diana, que han permitido durante todo este tiempo que la criminalidad campee en nuestro país bajo un enfoque, yo voy a decir con todas sus letras, pro-delincuente. La justicia en nuestro país es una justicia pro-delincuente que vela más por el derecho de los criminales que por el derecho de las víctimas. Entonces, cuando sale comunicado del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la UNICEF, no me sorprende en absoluto. O sea, de una u otra manera, estas mismas organizaciones que no dicen nada con respecto a las víctimas de extorsión y sicariato en nuestro país, ¿no es cierto?, salen al unísono a oponerse a una norma de esta naturaleza. Ahora, claro. Entiendo la preocupación porque... entiendo que mucha gente, pues muchas ONGs viven de defender a criminales y por supuesto que jamás iban a estar de acuerdo con una norma de esta naturaleza. Bueno, el Poder Judicial dice que la considera incompatible con la Constitución y tratados internacionales. Y no ha desarrollado el porqué, ¿eh? Que vulnera el artículo 4 de la Constitución, el Comité de Derechos del Niño, en fin. Pero, a ver, los jóvenes menores de edad, porque en el Perú son 18 años la mayoría de edad, a partir de los 16 ya van a ser tratados como adultos, o 17 años. Solamente, a ver, ahí yo quiero aclarar algo. Algunos delitos. No estamos, claro, exactamente, no estamos eliminando la protección del menor, ¿correcto? La protección especial del menor está consagrada en el artículo 4 de nuestra Constitución. Eso no se está tocando. Se está diciendo que para algunos casos específicos, por la gravedad del asunto, la pena que se va a imponer sería la misma que se impone a un adulto. Pero existen beneficios penitenciarios, como por ejemplo la responsabilidad restringida, que sí se va a aplicar, de tal manera que no estamos hablando de un ensañamiento contra los menores, sino que se les va a aplicar criterios diferenciados por razón de la proporción del hecho. Porque, Diana, a ver, mira, hace poco tuvimos el caso de estos mayores de edad que fugaron de Maranguita. Eran 3 mayores de edad. Eran 3 mayores de edad. Un grupo de 6. Okay. Y por ahí escuché, ¿no?, que según los reportes que se daban, uno de ellos había sido detenido siendo mayor de edad, cuando el delito que cometió lo cometió cuando tenía 17. Entonces, cometió el delito a los 17 años, pero fue capturado 2-3 años después, es decir, cuando ya tenía 20. ¿A dónde fue a parar este señor? No al penal del Gancho, fue al penal de Maranguita o al recinto de Maranguita a combinarse con los adolescentes. Por eso es que estos mayores de edad simplemente tuvieron que lanzar una soga y escapar porque era súper fácil para ellos. Ahora, ese es el sistema que esta gente está defendiendo a través de estos comunicados. Hay un tema importantísimo que son los delitos, es sicariato, extorsión y violación sexual. Violación sexual,
homicidio calificado, ¿no es cierto? Delitos graves, o sea, un delito por lo cual pues un joven de 17 años ya es plenamente consciente de sus actos. Se habla que esos delitos son solo cometidos por el 2%, pero tengo aquí el comunicado del que hemos venido hablando, que usted lo está criticando. Ese famoso 2%, lo escuché también a la señora Delia Espinosa cuando dijo que solamente las extorsiones en nuestro país es el 2%. De los jóvenes, los menores de edad. Claro, pero son cifras que la verdad que... No es que solamente el 2% de extorsiones. Yo tengo aquí el comunicado que el congresista, estamos hablando de UNICEF. Sí. Y dice, por ejemplo, el comunicado en uno de sus puntos dice que estadísticas oficiales demuestran que el 98% de los casos de criminalidad registrados son cometidos por adultos. Por tanto, la medida adoptada no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país. Por el contrario, la ley aprobada acrecienta el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos, lejos de lograr la rehabilitación social, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal. Y finalmente dice, instamos a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y a dotar de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal y juvenil como vía efectiva para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la prevención y reinserción social de los adolescentes que cometen delitos. Además, las agencias firmantes ponen a disposición del Estado peruano todo su apoyo técnico para la búsqueda de soluciones conjuntas. Firma Naciones Unidas y UNICEF, ¿no? A ver, mira, hay una falsedad en la ¿Cuál parte es la falsedad? Que dice que esta ley va a propiciar de que estos jóvenes van a ir a parar a un centro de común o de mayores. Y eso no es verdad. A ver, la Convención de los Derechos del Niño, que citan para justificarse, pero no dicen cuál, en qué parte, porque ninguna ley lo prohíbe, señala que específicamente que los jóvenes menores de edad no pueden combinarse con los adultos en un penal común. Eso está claro. Por esa razón que ahora le corresponde al INPE, no al Congreso, establecer los mecanismos y el reglamento necesario para que estos jóvenes puedan estar en un establecimiento especial o parte de uno, para cumplir allí su pena o su condena y que se establezcan ahí todas las políticas de resocialización. En ninguna parte la norma dice que los jóvenes que sean condenados se van a combinar con los adultos. Esa es una falsedad en la que está incurriendo este comunicado de UNICEF. Congresista, pero también es cierto que actualmente las cárceles viven en un hacinamiento terrible. En mayo, ya este mes tendría que cerrarse el TC. Entonces, ¿dónde van a entrar estos chicos, estos jóvenes? Ante esa pregunta, ¿Qué va a pasar? A ver, ante esa pregunta tenemos dos opciones. O simplemente nos quedamos con los brazos cruzados y que la población siga pagando los platos rotos de una deficiente política de seguridad y penitenciaria, o forzamos al Ejecutivo a través de la aprobación de este tipo de normas para que cumpla su labor de construir las cárceles que nos hacen falta. Bueno, yo opto por lo segundo, Diana. Bueno, es cierto que hay un problema, es cierto que hemos visto jóvenes. Ahora, ya el solo hecho de publicarse la norma, ¿usted cree que puede, digamos, desanimar a los jóvenes? ¿Usted cree que más que mañana se cumpla, puede ser como una advertencia a los jóvenes? Mira, si haces esto, te vas preso. Necesitamos desincentivar la delincuencia juvenil. A eso iba. Necesitamos desincentivar. Cuando el joven ve que si comete un delito de violación sexual, sicariato, se le va a aplicar una pena ínfima y va a ir a parar a un centro de rehabilitación juvenil y va a cumplir su pena hasta que cumpla la mayoría o pasando la mayoría de edad, evidentemente eso es un incentivo para la delincuencia. Claro, a los que cumplían 18 años en Maranguita los dejaban ahí, no los trasladaban, ¿no? Prueba de ellos son los que se fugaron de Maranguita. Los trasladaban. Claro, ahora, allí se quedan cumpliendo su pena, ¿no es cierto? Entonces, sí, sirve como un desincentivo para la delincuencia juvenil y esto va en consonancia con los derechos constitucionales de protección a la vida, a la seguridad, al libre desarrollo y bienestar de las personas. Bueno, ya ha sido promulgada, veamos cómo se ejecuta. Y por último... Ahora, perdóname, sí, solamente para apuntar algo. Si tan preocupados está el Poder Judicial, el Ministerio Público por esta norma, la pregunta que les hago es, ¿por qué no interponen una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? ¿Sabe por qué no lo hacen, Diana? Porque si lo hacen y declaran infundada su demanda, porque, repito, no viola ningún tratado internacional, no se viola ningún bueno, artículo sus de la críticos dicen lo contrario. Bueno, dicen lo contrario, pero no lo han podido demostrar, en su razonamiento no dicen nada de ello. Entonces, si es que el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda, ningún juez, a partir de ese momento, va a poder aplicar el control difuso.
Por eso es que no presentan la demanda de inconstitucionalidad. Bueno, entonces veamos qué ocurre con esa norma que es importante y que ha generado toda esta controversia. Qué bueno que... Una última pregunta, el miércoles, ¿cuál es el futuro de Gustavo Adriancén en su bancada? ¿Cómo va a votar? Bueno, nosotros hemos promovido la tercera moción de censura, donde ha recogido el caso de Patás, precisamente, ¿no? Si nosotros hemos decidido ser una oposición responsable, no vamos a hacer oposición por oposición. Hemos dicho, hay que ver bien cómo van las cosas, y finalmente ocurrió lo de Patás. Dijimos, no, esto ya es la gota que derramó el vaso, ahora sí es momento de actuar, y hemos promovido la censura que finalmente se ha presentado. Por ende, nuestra postura es a favor de la censura, ¿no? A favor de la censura, ¿y van a votar a favor o en contra si es que se presenta el pedido de permiso de viaje a la señora Boluarte? No, nosotros votamos en contra. En contra. Nosotros hemos decidido no otorgar ningún permiso de viaje más, porque se le dio las oportunidades que se le dio y no ha supido aprovecharlas. Creo que no corresponde, creo que en estos casos, estando en un estado de emergencia en el país, la tarea del canciller es vital. El canciller puede fácilmente reemplazar a la Presidenta de la República. Ahora, para la censura se requieren de 66 votos, ¿no? Así es. Aparentemente hasta ahora hay 50 asegurados, ¿no? Por la firma, por la cantidad de firmas, ¿no? Se supone que los que firmaron van a votar a favor. Pero no siempre, ¿no? Se supone, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las bancadas de APP y de Fuerza Popular? ¿Fuerza Popular ha firmado alguna...? Creo que no. Creo que no ha firmado, no recuerdo que hayan firmado, creo que no lo han hecho. Ellos van a tomar seguramente su decisión en el mismo momento de la censura. APP ya ha adelantado que va a votar en contra. Era de suponerse, sabemos que aunque lo quieran negar, y no digo que sea malo tampoco, existe pues una alianza, ¿no?, entre el gobierno de señora Boluarte y APP. Sus razones tendrán, pero ya se sabe que cuando se trata de censuras o interpelaciones, con ellos no se cuenta. Bueno, interesante. Muchísimas gracias, congresista Muñante.